Es un gusto ya tener en los estudios a Gustavo González, economista, director general de rentas, DGI. Trabajó entre 2004 y 2018 en la DGI, luego trabajó en el exterior, fue profesor adjunto en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Ha sido también experto en organismos multilaterales de crédito. Bienvenido a Palabras Cruzadas, un gusto recibirte esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estuviste una etapa en la DGI entre 2004 y 2018, después en el exterior. ¿Cómo fue esa primera etapa de tantos años en la DGI? Muy buena, yo entré trabajando en lo que en ese momento era la asesoría económica, que dependía directamente de la dirección general. Trabajaba sobre todo en temas de estudios económicos vinculados a la tributación. Trabajábamos mucho con el Ministerio de Economía. Después me fui involucrando con otros procesos de la DGI y terminé en el área de lo que después fue planificación, o sea, con un negocio más amplio, con un foco temático mucho más diverso. Y fue muy rica, fue una etapa muy rica. Quizás y no tan quizás, la reforma tributaria que encabezó el Ministerio de Economía allá por 2006-2007 evidentemente significó un antes y un después para nuestro país. Me imagino que ahí ustedes tuvieron que trabajar mucho, ¿verdad? Para compasar a la DGI y también para estar a la altura de las preocupaciones que tenían los uruguayos en cuanto a que ahora había un impuesto a las rentas personales, ¿no? El IRPF. Sí, eso ahí coincide además temporalmente con otro cambio, o sea, que es más o menos contemporáneo, ¿no? O sea, el régimen de exclusividad en DGI está vigente desde 2005, ¿sí? Se aprobó en una ley en 2003, pero se implementó en 2005. Nosotros, mi generación en DGI entró en el 2004, hay otra generación que entró en el 2003 y entramos ya bajo unos contratos de régimen de exclusividad, previendo que se venía esa reforma, y después nos presupuestaron. Estoy hablando de dos camadas grandes que entraron a DGI en esos años, que la mayoría de hecho trabaja hasta el día de hoy, ¿no? Se implementó la reforma de la DGI, que esencialmente tiene esa característica, ¿no? O sea, establecer un régimen de exclusividad, o sea, no hay más gente de los dos lados del mostrador. Eso era muy importante para una administración tributaria. Hay una auditoría interna que controla eso y tal. Y inmediatamente venía la reforma del sistema tributario, ¿no? Que en realidad no es solamente la implementación del IRPF, por más que eso sea lo más saliente, y de hecho para la DGI es como el cambio más grande también, porque implica que los contribuyentes son, además de empresas, ahora personas comunes, personas físicas, digamos, ¿no? Claro. Y eso implica una forma de relacionamiento diferente, una forma de ofrecer servicios también distinta, un diálogo distinto. Entonces, ahora como que cuando hablamos de contribuyentes, es como una entelequia, porque cada contribuyente tiene sus características, ¿no? O sea, hay mucha heterogeneidad, ¿no? Yo pensaba que el mundo del trabajo cambió tanto. Es decir, me imagino que también para la DGI eso tiene que haber sido un cambio, la cantidad de personas que trabajan de distintas modalidades, que yo creo incluso que en 2006-2007 era totalmente distinto. Sí. Cambió muchísimo y más se profundizó, creo, después de la pandemia, aunque era una tendencia que ya venía el cambio en el mundo del trabajo. Sí. Tal vez la característica, al igual que para el resto de unidades que pertenecen a la administración central, es que hay como mucha rigidez en cuanto a todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos, dada por las normas del sistema de la administración central, ¿no? Pero de todas maneras se ve, sí, por cierto que se ve, y además empieza también a pasar que los propios funcionarios demandan, ¿no? Cambios en las condiciones de trabajo, porque las posibilidades cambian también, ¿no? Entonces nos enfrentamos también a algunos cambios que de algún modo son a veces demandados, ¿no? Me imagino que la digitalización que se ha profundizado y que también esa forma abre muchas posibilidades de acceder a muchísima más información de manera
mucho más profunda y además mucho más rápida de la que se podía. Sí, sí. Una diferencia que yo he encontrado estos años que estuve afuera, que en realidad, claro, estaba trabajando como consultor. Es un trabajo que me tenía muy cerca de las administraciones tributarias, pero lejos de las organizaciones, ¿no? O sea, de involucrarme directamente con lo que está pasando en las organizaciones. Y una diferencia que encontré al regreso es que la industria en general de las tecnologías de la información y mismo en nuestro diálogo con esa industria, ya no se habla tanto de acceder a información estructurada, tabulada, etcétera, que es algo en lo que siempre insistimos. Por supuesto que para nosotros es relevante que la información esté bien ordenada, estructurada, tabulada, pero hoy por hoy ya se puede acceder a casi que a cualquier información con cualquier formato y procesarla y agregarle valor y utilizarla en los procesos. Eso es una diferencia grande que además creo que va a seguir generando diferencias en cuanto a las posibilidades de lo que, por ejemplo, una administración tributaria puede hacer. ¿Sí? ¿Cuál es hoy el modelo de gestión que tiene la Dirección General Impositiva? Bueno, estamos implementando un cambio, ¿no? Un cambio que yo creo que se ve con bastante naturalidad, más allá de que obviamente que la gente observa, entiende que eso representa un desafío grande, ciertamente, porque además es un cambio en distintas dimensiones, o sea, es un cambio organizacional, ¿no? No solamente un cambio de modelo de gestión, sino también implica un cambio organizacional para poder implementarlo. Pero lo que nos proponemos es migrar desde una administración tributaria más tradicional, que es una característica común a muchas administraciones tributarias, pero que las más modernas lo han ido dejando de lado, y que tiene que ver con esta cosa de, bueno, las obligaciones tributarias son responsabilidad de los contribuyentes, ¿sí? Los contribuyentes tienen que saber cuáles son sus obligaciones, es su responsabilidad, y eso implica que cada uno tiene que saber qué obligaciones tiene, qué declaraciones tiene que presentar, cómo las tiene que completar, etcétera, etcétera. Y la administración tributaria se reserva el derecho del control, de fiscalizar si eso está bien declarado o no y penalizar en los casos que corresponda, ¿no? El Código Tributario, que es la compilación de normas de tributarias que rigen un poco cómo funciona el sistema tributario en el país, tiene esa impronta también. Y eso no va a cambiar, pero desde el punto de vista de la gestión hay cambios que se pueden hacer. Y el cambio tiene que ver con invertir un poco el orden, ¿no? Y decir, bueno, está bien, las personas, los contribuyentes son los responsables, ¿sí? Pero nosotros como administración ya sabemos de antemano cuáles con bastante probabilidad sus principales obligaciones y no solamente cuáles son, sino además cómo se configuran. Entonces, aportemos esa información, aportémosla de forma oportuna para que no se produzcan olvidos, para que no se produzcan errores, para facilitar el cumplimiento de esas obligaciones, porque el problema es que cuando esos errores se detectan, el costo de corregirlos es muchas veces muy alto y a veces es algo que resulta completamente imposible de afrontar, ¿no? Sí, precisamente, mirá, una pregunta que llega de un oyente. Dice, señor director de la DGI, y pregunta, ¿por qué el recargo por mora es tan alto y por qué la notificación de deudas no es más ágil y transparente? Y ahora afirma, es común que las personas se enteren de deudas cuantiosas y luego enfrenten dificultades para pagar. Además, la experiencia de pago en línea es poco amigable. ¿Podría explicarnos las razones detrás de estas políticas y si se considera mejorar para facilitar este proceso? Estoy hablando en particular, dice el oyente, del IRPF. Sí, hay como varias preguntas ahí, pero a ver, voy por partes. Primero, la tasa de recargo no es tan alta. La tasa de recargo está más o menos en un 12% anual. Con el nivel de inflación que tenemos hoy, si uno lo compara con cualquier costo financiero, no es algo tan elevado. Eso está establecido por ley. El problema en realidad es la acumulación. O sea, una cosa es que yo diga, bueno, tengo una tasa de recargo de un 12%. Una financiera, por ejemplo, tiene
penalidades muchísimo más altas Sí, si uno se eso sin atrasa en duda. el pago, pero muchísimo más altas. Sin duda. El problema es cuando el contribuyente se entera de que tiene una deuda, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces, claro, el acumulativo de eso a veces resulta muy oneroso y a veces es varias veces el monto de la deuda original producto de la cantidad de tiempo que transcurrió, ¿no? Y a eso voy con esto que comentaba recién, es qué papel tiene la DGI en motivar a que los contribuyentes estén bien al tanto de todas sus obligaciones y de procurar que cumplan en tiempo y forma, ¿no? Entonces, creo que sí, por las características que tiene el IRPF, es un problema generalizado, sobre todo en personas que tienen más de un empleo, ¿sí? Que no sepan que tienen que presentar una declaración o no tengan claro de qué manera pueden conseguir que sus retenciones, las retenciones que le practican sus empleadores sean más perfectas, perfectas en el sentido de que cuando yo sumo las retenciones de todo el año, eso se parezca bastante más al impuesto anual y por lo tanto el saldo que le queda a pagar sea pequeño o deseablemente nulo, ¿no? Porque en realidad el riesgo de atrasarse está ahí, sobre todo en el caso de IRPF. La mayoría de los contribuyentes, en particular los que tienen Más de un empleo. más de un empleo, pero digamos que tienen sus ingresos bajo relación de dependencia, la mayor parte de su impuesto está retenido. Entonces ahí no corren riesgo. El problema es con los saldos, ¿sí? Y efectivamente hay muchos casos, no solamente de trabajadores, sino también de pasivos, ¿sí? En el caso del IAS, que acumulan deudas por el saldo a pagar, ¿no? El saldo es simplemente lo que no se retuvo, ¿sí? Y eso es esencialmente, en muchos casos es por no enterarse, por no estar al tanto de sus obligaciones, que insisto, la responsabilidad es siempre del contribuyente, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer más para que los contribuyentes se enteren a tiempo y en lo posible evitar directamente que esos saldos se generen, o sea, de perfeccionar las retenciones. Hay algunas... Por ejemplo, ¿no se le podría mandar un SMS a esa persona que le avise que no presentó la declaración jurada? Lo hacemos, hacen, pero no alcanza con eso, hay que hacer más. Hay que hacer más. Hay que hacer más. ¿Qué es lo que pasa cuando le mandan ese mensaje la gente no lo retiene? No, hay gente no lo ve? hay gente que lo ve, hay gente que responde, pero hay gente que necesita más, en realidad. ¿Y qué necesitaría? Porque es interesante precisamente lo que planteaste. Y bueno, tenemos ahí varias estrategias para desplegar. Por un lado está los problemas que ya están identificados, detectados y que ya tienen cierto volumen, donde ahí los contribuyentes se enfrentan a problemas más serios, porque de pronto tienen deudas acumuladas grandes que son difíciles de pagar. Ahí estamos viendo por un lado, extender los plazos de financiación, buscar maneras de retención de las cuotas de convenio para que el contribuyente no se exponga a la dificultad, a la disyuntiva de tener que pagar o no, de que se le olvide una cuota de convenio, que en realidad eso es muy oneroso también. Y en el caso de y por el lado más preventivo, o sea, de tratar de que no se produzcan nuevos casos, hay que trabajar mucho en las formas en cómo se generan las retenciones, ¿sí? Mirá lo que preguntan, llegan preguntas por todos lados. ¿Podrán preguntar si tiene previsto solucionar el tema de la página web? Hay varios oyentes que dicen que no está navegable o no funciona del todo bien. Sí, tenemos, hay varios temas que inciden en el desempeño de la página web, ¿no? Parte de eso tiene que ver con mejorar la usabilidad, ciertamente, y parte tiene que ver con un tema más de recursos de la DGI, de disponibilidad de recursos. Cuando vos prestás servicios, lo que necesitas es como muy buen soporte, y eso son horas de trabajo de personas que están ahí. Hay muchos procesos que se corren en DGI para que eso funcione. Más recursos nos permitirían que buena parte de esos procesos se corran a contrahorario y por lo tanto no estar estresando al sistema en los momentos en que la gente está demandando. Estamos trabajando en las dos cosas. Hay un proyecto de experiencia del usuario que apunta justamente a eso, a mejorar la usabilidad de los servicios. Estamos trabajando también en otro proyecto en simplificación de trámites, ¿sí? O sea, no es solamente cómo el trámite se ve en la página web, sino que el trámite en sí mismo sea más simple, ¿sí? Y
Y bueno, y también los dispositivos nuevos que estamos sumando, es decir, cuando cambiamos una declaración, cuando cambiamos una forma de que una declaración se procese, eso ocurre sobre todo cuando nosotros ofrecemos una propuesta de declaración, cosa que es algo que estamos multiplicando en varios impuestos. Eso ya se hace con otra tecnología y en general son más amigables. Estoy hablando de cosas que nos van a tomar unos 2, 3 años, ¿no? O sea, no es algo que vaya a ocurrir de manera inmediata, pero somos bien conscientes de que tenemos mucho para trabajar en lo que es la usabilidad del sitio web. Sí, llegan muchos mensajes con el tema de que la gente ignora. Dice, por ejemplo, tenés una jubilación, luego le agregás una pensión y mucha gente no sabe que hay que pagar IAS. Sí. Y eso... cuando te enterás, la deuda que tenés es enorme. Es así. Sí, y la así. DGI podría avanzar en eso, puede de avanzar. avisarle. Estamos trabajando por un lado con el BPS para tratar de mejorar el esquema de retenciones, pero por otro lado estamos trabajando también en mejorar la comunicación con los contribuyentes para que no se nos escape ninguno. A ver, esto no es con un ánimo recaudatorio, es con el ánimo de que la gente no pague de más. De que la gente no se enfrente a situaciones que son mucho más complejas de resolver. Nosotros lo que queremos es que la gente cumpla con sus obligaciones, punto. Eso, el sistema tributario está hecho de tal manera que eso es asequible, es algo que se puede hacer. El problema es cuando la gente no se entera o no se quiere enterar, lo que fuere, pero que cuando eso se acumula varios años, sí, ciertamente se vuelve en problemas grandes. Sí. Ramiro, desde La Coruña. Opa. Mira lo que nos plantea. Buenas tardes. Me gustaría transmitir que es un clamor generalizado de los compatriotas del exterior poder tener canales directos de comunicación con agencias del Estado como DGI y BPS para darle fluidez a reclamos y trámites. ¿Hay algo pensado en ese sentido en la DGI? Sí, estamos revisando todos los canales de comunicación que tenemos con los usuarios en general, ¿no? O sea, ten en cuenta que nosotros hablamos de contribuyentes, pero tenemos usuarios de partes interesadas de distinto tipo, ¿no? Y estamos revisando la forma en cómo nos comunicamos con los distintos usuarios, ¿no? Y cómo podemos hacer que eso se conecte de manera más ágil con los procesos y con los procesos que le pueden dar respuesta a las demandas que puedan venir a través de esos canales. Un oyente pregunta por un consejo que le dieron. Dice, cuando me jubilé por 2 cajas, me aconsejaron determinadas retenciones, pero anualmente se acumula mucho. En ese caso, podría ir a averiguar a DGI, hacer un trámite para pagar en más veces. No sé, me parece, de repente estoy equivocada en la interpretación. A ver, hay varias cosas. Por un lado, en el caso del IRPF esto pasa más seguido. Hay una opción que tienen los trabajadores cuando tienen más de un empleo, que es comunicarle a su empleador que no le considere el mínimo no imponible a los efectos de la retención. Y eso lo que hace es agrandar la retención y por lo tanto el saldo que queda al final del año es más pequeño o directamente nulo o le queda un crédito, ¿tá? Entonces con eso se ahorra un problema. En el caso de las jubilaciones eso también es posible. Ahora, lo que estamos procurando también es que tener comunicación más directa y preventiva con tanto perceptores de pasividades como de salarios para evitar que se le generen acumulación de saldos, ¿sí? Eso se puede hacer. Hay varias cosas que están desplegadas y las vamos a ir comunicando a medida que las tengamos disponibles, ¿sí? Pero, o sea, estamos trabajando tanto a nivel normativo como a nivel de organización para, ya sea con retenciones complementarias o ya sea autorizándonos a que lo ayudemos de otra manera en la presentación de las declaraciones y el pago de las cuotas,
no suceda que eso se quede por el atrasen camino, y que se atrase. genere grandes El deudas. problema mayor es el atraso. Es el atraso. Estamos conversando con el director general de Rentas, Gustavo González. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos. Son muchas las preguntas que llegan de los oyentes y Gustavo, tú decías, bueno, vamos hacia un esquema de cambios para que la gente pueda acceder con mayor facilidad a la información, para que no se trace, para que no se endeude. Estamos hablando además de una población muy grande, como es la población uruguaya. Hay muchos jubilados, se están cayendo muchos mensajes al respecto, trabajadores. ¿Cómo van a encarar la próxima campaña para tema IRPF y IAS? Sí, ahí estamos planificando que en el año próximo la campaña de IRPF y IAS se separen en el tiempo. Nosotros siempre atendemos a los dos públicos al mismo tiempo. La idea va a ser comenzar antes, probablemente sobre abril. Todavía no tenemos la fecha precisa, pero probablemente sea por ahí. Y vamos a comenzar con los contribuyentes de IAS, o sea, jubilados y pensionistas, ¿sí? Y sobre fines de junio, comenzamos la de IRPF. La idea con eso es poder, por un lado, dar más tiempo al trabajo con los contribuyentes de IAS, distribuir los recursos de tal manera que podamos focalizarnos mejor con cada público. Y eso también está motivado también en cambios internos que tienen que ver con que no vamos a contratar más gente en forma zafral para el trabajo, para atender las campañas, sino que vamos a tener solamente personal permanente. El año que viene va a ser un año de transición, porque de hecho probablemente durante la mayor parte del año el personal permanente adicional no lo vamos a tener disponible. Entonces nos vamos a tener que remangar, pero entendemos que está bueno que podamos trabajar con los dos públicos por separado y poder atender mejor a cada uno de los públicos. ¿Sí? ¿Se puede decir que si una persona entra a la página web sin necesidad de un gestor, sin necesidad de una persona que tenga experticia, puede darse cuenta de cómo hacer su declaración jurada y de cuánto tiene que pagar cada mes? Porque un oyente dice que lo paga en 5 cuotas y que las cuotas son muy altas. Bueno, pero en realidad esa persona podría pagarlo en más cuotas. Sí, si hablamos de IRPF e IAS, nosotros proponemos una propuesta, valga la redundancia, de declaración que ya está toda pronta, uno la puede mirar con detalle, es de fácil acceso, es de los productos más amigables que tenemos. No quiere decir que sea súper amigable, pero por lo menos a mi juicio es algo bastante amigable y fácil de manejar. Otros trámites de pronto son más difíciles de identificar, dónde es que están, cómo se hacen, pero si hablamos de presentación de declaración y pago, eso yo creo que es bastante llano en IRPF y IAS. Las cuotas, si son grandes, es porque la retención del impuesto no fue suficiente, ¿tá? O sea, porque eso hay que tenerlo bien presente. IRPF e IAS son impuestos anuales, lo que tenemos mes a mes son retenciones mensuales que son a cuenta del impuesto anual. Ahí lo que puede pasar a veces, dependiendo de cómo sea la composición de los ingresos, si tiene más de un ingreso, es que de pronto las retenciones, tal como están configuradas, dejen un saldo proporcionalmente muy grande. Y eso es lo que el contribuyente puede visualizar, como decir, ¿cómo es que tengo que pagar todo esto? ¿No? ¿Cómo hago ahora para pagarlo? Esas 5 cuotas son sin recargo, sin ningún interés. Así lo establecen las normas. El contribuyente sí puede pedir una facilidad de pago, pero tiene recargo, ¿sí? Si quisiera pagarlo en más cuotas. ¿Tiene recargo? Sí. Entonces conviene 5 cuotas. Sí, claro. Igual el pero recargo más habría que ver, claro, muy importante. No es recargo, es una tasa de interés. Claro, sí. O sea, el recargo es una penalización por atraso. Estoy hablando de... Esto es una tasa de interés por pagarlo en más veces. Sí, pero en todo caso creo que ahí, otra vez, nosotros lo que estamos focalizados sobre todo en que ese saldo a pagar sea más pequeño, ¿no? Justamente para que no se enfrente a esa dificultad financiera de tener que pagar un monto grande al final del año, ¿no? Porque además la mayoría de la gente no lo prevé, ¿no? Claro. Bueno, un oyente te felicita, dice que está muy bien, que basta de contratos precarios, que hay que tener personal permanente. Y después otro oyente dice que
la declaración del IAS es bastante amigable. Sí, yo creo que sí. Y va a ser lo mejor más adelante, yo creo. Y sí, efectivamente, mucha gente tiene claro que como máximo hay 5 cuotas, porque si no tiene tasa de interés. Uh-huh. En este momento, que obviamente es un debate parlamentario, que no es de la DGI tendrá que aplicar lo que salga del Parlamento, y es el tema del secreto bancario, ¿no? Es decir, hoy día, ¿cómo es el mecanismo? La DGI levanta el secreto bancario previa autorización de la justicia. Exacto. Y se le comunica a la persona que se le está levantando el secreto bancario. Uh-huh. Se le comunica con anticipación, sí. Y eso demora mucho porque, a ver, hay todo un debate en este momento, el ministro de Economía lo ha dicho, que nos tenemos que acompasar a las normas internacionales, y es que no se puede demorar tanto, porque se supone que si vos pedís levantar el secreto bancario es porque sospechás que esa persona, que esa empresa está realizando actividades ilícitas. Exacto. Esa potestad la tiene la DGI desde 2010, tampoco es que la tenga desde hace tanto tiempo, y fue producto de otro cambio normativo, también en respuesta a la adopción de estándares internacionales en transparencia, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que se pretende es dar más pasos en ese sentido, ¿no? O sea, no es algo que lo estemos haciendo nosotros en particular, lo están haciendo las jurisdicciones en general, ¿no? O sea, en general hay niveles de transparencia relevantes. Y ahí lo más importante a tener presente es que la administración tributaria, cuando accede a esa información, la información sigue siendo secreta, en el sentido de que obviamente está a disposición de la administración tributaria, pero no la puede usar más que para ese propósito, que es en el marco de la investigación que está llevando adelante Uh-huh. para determinar si hay evasión o no por parte de un contribuyente, ¿no? El acceso es a través de la justicia. Esos procesos muchas veces son dilatados, demoran meses, a veces hasta ha pasado que demoran un año. Y nosotros lo hacemos tanto motivados en procesos de inspección propios de la DGI, como a veces por requerimientos internacionales. O sea, un contribuyente residente en el exterior que de pronto tiene cuentas en Uruguay, está siendo investigado en el exterior por otra administración tributaria y nos hace un requerimiento, y nosotros trasladamos ese requerimiento a la justicia para acceder a esa información y proporcionársela al fisco del exterior, ¿no? Y para poner un ejemplo, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto? Vamos a poner el ejemplo que eso efectivamente pasa, ¿no? Digo, decir, que te lo piden de Argentina o de Estados Unidos. 3 meses, 6 meses, un año, depende de... Pero eso es muchísimo. Es mucho. ¿Un año demoramos en responderle? En algunos casos ha pasado de demorar, sí. La DGI, no es que ese sea el promedio, ¿no? Pero la DGI recibe ese pedido, uh-huh, lo tramita ante la justicia, uh-huh, y la demora puede ser 6 meses o un año. Sí. ¿Te parece? En algunos casos es más diligente, pero nunca es 10 días, un mes. O sea, eso es poco probable. ¿Te parece interesante al menos que el Parlamento legisle para que se acorten esos plazos? Sí, y que, claro, por ejemplo, no sea eso, más de determinado plazo? Lo que se está procurando con el cambio, es verdad que el artículo original proponía que no fuera a través de la justicia, pero lo que se buscaba era que fuera más diligente. O sea, los dos cambios que se buscan es más diligencia, o sea, plazos más cortos, y notificar después de acceder a la información, no antes, ¿no? Uh-huh. Porque eso obviamente que entorpece la investigación, ¿no? Pero bueno, entorpece dadas las características del acceso a la información, ¿no? Porque en otros países la gente directamente sabe que la administración tributaria tiene acceso a la información financiera y ya se maneja con eso como parte de las reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Un oyente pregunta si en algún momento la DGI se plantea hacer como amnistía o planes especiales de pago. ¿Eso no? No es una buena práctica. Sé que hay otras administraciones tributarias que lo han hecho, pero no es una buena práctica porque lo que genera es una expectativa de esperar que... Exactamente. O sea, en general induce a mayor incumplimiento, ¿no? Entonces, sabemos que es un problema, sí, pero lo que tenemos que tratar es buscar la manera de
bueno, resolver las situaciones que ya son graves, con la mayor empatía posible, pero por sobre todo procurar que no se acumulen más casos de ese tipo, ¿no? O sea, deudas. Estamos llenos de casos de contribuyentes que en realidad no es que hayan tenido la voluntad o el móvil deliberado de engañar al Estado y de no querer pagar, sino simplemente que no sabían, no se enteraron. Es verdad, uno tiene que preocuparse por sus obligaciones, ¿no? O sea, hay mucha gente que se preocupa por sus obligaciones y paga puntualmente todos sus impuestos. Hay un tema también de equidad en el tratamiento, ¿no? Claro, cuando vos haces una amnistía, digo, decir, hay gente del que pagó, que hizo un esfuerzo. Un exactamente, oyente dice, recordar que el pago del IAS es en 6 cuotas y el de el IRPF es en 5 cuotas. Sí, estamos buscando que este año que viene sean, como vamos a empezar antes, capaz que podamos conceder más cuotas. Lo estamos evaluando también. Evaluando la posibilidad. Sí, nosotros tenemos como un margen ahí con eso, desde el punto de vista normativo, tenemos como cierto margen de acción, porque tampoco es que podamos. Todo esto está en general regulado por leyes, o sea, no por normas que nosotros podamos modificar. Claro, ¿sí? Exactamente. Pero hay algún margen ahí que tenemos en ese tipo de cosas, en lo que tiene que ver con el pago del saldo de los impuestos y tal. Sí. En vez de 5 cuotas que pueda ser en 6. Sí. En el caso del IAS, que es de 6, que pueda llegar a ser de 7. Pero bueno, es a considerar, ¿no? Que estés afirmando que eso va a ocurrir. Es una posibilidad. Sí, sí. El ministro de Economía señaló que Uruguay es un país, según los organismos multilaterales de crédito, que tiene facilidades para instrumentar por el tamaño, ¿no? Un IVA personalizado. ¿Ustedes cómo ven? Porque bueno, hay una evasión de IVA en el Uruguay, se puede decir que muy importante, de números muy altos. En la comparación internacional yo no creo que es tan alto, y te digo por qué, más allá de lo que hagamos nosotros, ¿no? Que yo creo que, o sea, la DGI tiene un buen modelo de control, aunque en realidad estamos procurando fortalecerlo, pero y podemos hacer más por disminuir la evasión de IVA. Pero la evasión de IVA en Uruguay no es tan alta, sobre todo porque es una economía pequeña, muy concentrada, y los mercados concentrados en general están operados por agentes económicos que son formales, ¿no? Entonces, los niveles de informalidad en el IVA en particular no son muy altos. Capaz que tenés un poco más de informalidad en el empleo, en algunos segmentos, pero cuando vas a ver cuánto contribuye eso al IVA potencial, digamos, no es tan alto, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de que más o menos la evasión de IVA está en el entorno del 20% de la recaudación potencial. Estamos viendo ahora de publicar series de incumplimiento de IVA. Series de incumplimiento de IVA. Claro, de estimación, ¿no? Sí. ¿Cuánto se va? Claro, a ver, son estimaciones, porque en realidad si supiéramos exactamente cuánto es la evasión, no habría evasión, por definición. O sea, estamos midiendo un fenómeno que es oculto, o sea, que se mide de manera indirecta, ¿no? Pero, ahora bien, esta alternativa del IVA personalizado se ha pensado sobre todo como una forma de aportarle mayor equidad al impuesto, ¿no? Que se considera que el IVA es un impuesto regresivo porque como grava solo el consumo, las personas que tienen mayor capacidad de pago ven una menor porción de sus ingresos grabada porque por su capacidad de ahorro, digamos, ¿no? Mientras que personas con menor capacidad, o sea, con menores ingresos, como gastan todo su ingreso, tienen el 100% de su ingreso grabado por el IVA. Podría tener alguna derivación, sí, en disminuir la evasión, porque seguramente podría implicar en la implementación una mayor penetración de las transacciones formales. Sí, seguramente eso podría pasar, pero lo estoy diciendo a modo muy especulativo, ¿no? Sí, porque es algo que el ministro planteó. Sí, y que todavía no está en la agenda, ¿no? O sea, no está en la discusión política. Nosotros no es un tema en el que estemos trabajando, porque además nosotros trabajaremos en todo caso en la instrumentación, si hay una disposición legal, ¿no? Pero contestando específicamente a eso, podría haber
sí, algún impacto en la evasión por el lado de la formalidad, puede ser. Gustavo González, director de DGI, ha sido un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas. Un gusto para mí también, muchas gracias.